Buenas noches a todos. Desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro de Demorarnos, este encuentro de escenas con contenido, a los que están presentes en esta noche acá y también a los que nos siguen en el mundo a través de YouTube. Les agradezco la presencia en lo que dimos como nombrar este ciclo Demorarnos. ¿Por qué demorarnos? Y demorarnos en aquellos temas que comúnmente no nos podemos o dejamos pasar de largo y nos cuesta en realidad prestarle la atención. Y son cosas esenciales que fuimos dejando por lo rápida que es la vida, por lo rápido que vivimos, porque vivimos tiempos en que lo pragmático, lo práctico, es aquello que nos llama y nos lleva días tras días. Por eso queremos hacer un paréntesis en la mitad de la semana para poder tocar determinados temas que son de interés para todos. Y hoy, sobre todo, tengo el agrado de presentarle aquí al señor que está aquí al lado mío, el señor Jorge Dahlgren. Él es contador, bueno, ya vamos a escuchar su extenso currículum, el hombre dedicado a la economía. Y digamos, ¿por qué la economía? Y bueno, la economía ha acompañado al hombre desde que el hombre se dio cuenta de que tenía que gestionar sus necesidades, y nos acompaña siempre. Y también es parte de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que nos están pasando. Por eso vamos desde la filosofía esta noche, vamos a tratar de, en un diálogo abierto con los que están aquí y con los que están detrás de la pantalla, tratar de respondernos a algunas preguntas, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a escuchar quién es este hombrecito que está aquí al lado mío. Por favor. Quien nos acompaña esta noche, Jorge Dahlgren, es contador público, Premio Nacional Manuel Belgrano por el trabajo Renta Potencial de la Tierra. Es investigador por concurso del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Red Argentina de COPSE. Es profesor titular de Finanzas Públicas de la Universidad Cuenca del Plata. Expositor invitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el Simposio Internacional de la Deuda Pública. Es secretario en varios congresos nacionales de la FACSE. ¿Más antecedentes? Fue miembro de la Comisión de Impuestos que creó el monotributo. Jorge, buenas noches y un gusto que esté con nosotros. Pero tengo otro peor antecedente todavía. Fui presidente de un instituto acá que ya cambió de nombre y mejor no acordar. El anticurrículum, ¿no? Sí, además, el anticurrículum está que soy hincha de Boca. Ese debe ser el peor dato, ¿no? Bueno, ahora que nos presentamos, les prometo que voy a tratar de hacer, no lo digo, lo conseguí, interesante esta charla. Cuando Eisenhower salió a la palestra, la madre le dijo: Ike, hijo mío, cuando te pidan que hables, párate para que te vean, habla para que te escuchen y cállate pronto para que te aprecien. Entonces, una de las cosas que voy a tener presente es esa reducción en lo máximo del tiempo. Dentro de lo que pretendo, me senté así para que sea una charla, porque les voy a ir despertando inquietudes y háganmelas conocer. Vamos a ir a lo que yo llamo economía a lo bestia. De la economía ya no podemos hablar en este momento de una ciencia, sino, digamos, la parte del conocimiento humano que estudia qué hace el hombre para arreglarse con la poca guita que tiene. Porque estamos rodeados de necesidades y tenemos medios.
La forma en que el hombre adecua sus medios a esas necesidades es el objeto de la microeconomía. Cuando dentro de esa microeconomía incluimos a todo el mundo, a todos los microconsumidores, pasamos a lo que es la macroeconomía. Y cuando dentro de esa macroeconomía introducimos al Estado, tenemos en el más castizo de los términos un despelote. Ese es el problema actual. Un tema de aquellos, un gran problemita que estuvo desde los griegos hasta acá, ¿no? Si algunos dicen los griegos, yo iría más allá todavía, iría a los trogloditas de las cartas persas, cuando la gente se molía a palos y se llegó a entender y dice, no me castigues, no te castigo, defendámonos. Esa fue la base del... Y si te atacan yo te voy a defender, y si me atacan vos me vas a defender. Y esas condiciones que tienen, lo único que tienen es un respaldo moral, sería el contrato moral de Hobbes, que si vos lo pensás bien, dice, bueno, ese sería en todo caso un patrón ético de comportamiento, que lo que necesita es alguien que lo haga cumplir, y se inventó un monstruo, el Leviatán, que los obligaba a cada uno a hacer eso, y entre todos se dijeron, sí, bueno, pero no podemos estar todos haciendo esto, pongamos un grupo de gente que se haga cargo de esa función del Leviatán, que sería el Estado. Y bueno, vamos a mantenerlo con impuestos. Bueno, che, pero vos decís, yo digo, ¿qué está faltando? Está faltando la ley. Porque el que dice eso sí está todo ordenado, pero esto requiere un cuadriculado, fijar fronteras. Sí, ese fue el Locke, creo. Y Locke dice, sí, falta algo. ¿Qué falta? La ley. ¿O de qué? Para poder llegar desde esa identidad inicial con la ley a lo que sería el contrato social. Perfecto, pero Verónica, ¿está bien? Gracias. Estamos hablando del siglo XV para acá, ¿no? En realidad... Vamos a empezar a hablar ya del siglo XV para acá cuando empieza la modernidad, ¿no? Pero ¿a quién le debemos esto de los impuestos cíclicos? Porque antes se cobraban impuestos por los hechos mismos, ¿no? Yo compraba una cosa, me cobraban impuestos de eso, y no tenía que pagar todos los meses impuestos. Bueno, los impuestos son el precio de la civilización. Mucha gente, cuando el hombre estaba pisando la luna, pensaba, gracias a la ciencia, y yo pensé de otra manera, gracias a los impuestos. Solo hay dos cosas seguras en la vida, acuérdense. Una es la muerte y la otra los impuestos. Bueno, dentro de esto que estoy hablando, de esta economía que se va dando, ¿qué pasó con el proceso económico? Hay algo que dice, ¿qué mueve a la gente a hacer lo que está haciendo? ¿Por qué la gente hace tal cosa? Y muchos orientaron hacia lo que sería la econometría, que digamos sería un intento de medir el comportamiento humano. Gracias a la econometría podemos decir que las mujeres son barbudas y bisexuales. Econometría. Bien. Claro, porque ¿Y ese papá va a comprar asado a la feria y se mete al hiper, y se va al hiper, compra el asado, el carbón y se van a mudar. Pero va mamá, y mamá en el camino ve unos calzoncillos y se acuerda que el nene tiene 18 años, no tiene calzoncillos y compra calzoncillos. Compra el asado, compra el carbón, y al volver en su instante de vulnerabilidad en la caja, cuando está parada haciendo cola, le ponen delante la hojita de afeitar no hay en casa y se la lleva también. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Vamos a salir econométricamente el que muere se afeita y usa calzoncillos? No puedo hacerlo a través simplemente de la estadística. Les voy a hacer otro ejemplo, y les voy a hacer una demostración de mis extraordinarias capacidades para psicochantas. Les voy a dar 3 segundos para contestar 3 respuestas. Por favor, elijan un color, una flor, el número del 1 al 5. Perfecto. Ustedes eligieron el rojo, el rosa, el rojo, la rosa,
y el número 3. Si no eligieron así, el 80% de ustedes lo eligió. Porque esas son las estadísticas que orientan con respecto al consumo. Les hago otra más. Piensen en 2 preguntas más. Piensen en un animal feroz y una herramienta. Pensaron en el año martillo. Sobre esas son pautas de comportamiento que indican un consumo, pero solo el 80%, porque hay otra gente que no piensa lo mismo. Esa es la gente que crea la moda. Perfecto. Ahora te hago una pregunta, a ver, como para ponerte, ya que hablaste del consumo. Sí. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de la economía? ¿El consumo? ¿La producción? Bueno. ¿El consumo o la producción? ¿Cuál es el valor de la economía? ¿Cuál es el criterio para decir esto tiene determinado valor? ¿Su valor de consumo o su valor de producción? Bueno, ya voy a ir, me detengo un minutito antes en el tema de los impuestos, porque voy a engancharlo después con esto que hablamos de producción, ¿no es cierto? ¿Qué es el impuesto? En la facultad estudiamos, porque hay una definición que se llama contractual, que dice que el impuesto es el precio, es el aporte monetario que el Estado exige en el ejercicio del poder tributario para atender los gastos públicos indivisibles. Educación, salud, seguridad y justicia. Escucha, hermano, educación hay que pagar la escuela. Salud, te la prepaga. Seguridad, necesitas seguridad. ¿Qué es lo que me está dando el Estado? ¿Cuál es la contraprestación que me está dando? ¿Qué es lo que estoy pagando con mis impuestos? Entonces viene la otra cosa, y los políticos a los cuales lamentablemente le hemos dado un poder tributario que no saben manejar, han cambiado la definición de impuesto y dice que el impuesto el contribuyente debe pagar porque los legisladores encajaron una ley para que pague y con esa plata van a hacer lo que se dé la gana. Esa es la definición pública, la definición pública. El impuesto de prestación exigida, la prestación monetaria exigida por el Estado en ejercicio de su poder tributario. Chao. No hay contraprestación ni nada. Vos pagás porque yo tengo que venir que pagar y no me... ¿Entendemos? Bueno. Y de eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió que el Estado es el que tiene que regular los impuestos? Porque en realidad yo tengo una actividad económica, ¿no? Antes el señor feudal era el que regulaba los impuestos. Claro. Después el soberano, ¿no? No, no. Primero fue el señor feudal. Hasta que un día la gente se pudrió. Y como de costumbre, cuando se las cosas se ponen feas, siempre sale una mujer a chillar. Y ella le dijo, estás cobrando muchos impuestos. La gente no los puede pagar. Te vengo a pedir por ello. Bueno, si vos te animás a cruzar la ciudad de Segunda, yo voy a bajar los impuestos. Y Lady con que iba a caballo de luna cruzó la ciudad y el marido tuvo que bajar los impuestos. Cuando Ricardo Corazón de León se va a Tierra Santa a hacer lo que estaban haciendo entonces, queda con el poder Juan Sin Tierra y Juan Sin Tierra eleva los impuestos. Y se produce entonces, fíjense cómo se va repitiendo la historia. Estamos hablando de la Carta Magna, fue en 1216. Entonces se juntan los nobles y le dicen a él, no te vamos a pagar más lo que querés vos cobrar. Estamos dispuestos a pagar los impuestos que te digamos que vamos a pagar. Vos no decís, ¿para qué querés la plata? Y nosotros te decimos cómo te vamos a pagar. Le crea una vinculación entre el gasto y el impuesto y a partir de ahí el impuesto no pasa a ser una facultad arbitraria de que tiene el poder de crearlos, sino pasa a ser un compromiso asumido por la sociedad para soportar el costo de los servicios públicos indivisibles. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, ¿dónde estamos llegando? Porque vos me estás haciendo hablar de impuestos, pero vos querés que yo llegue a la modernidad, ¿no es cierto?
Esto es la modernidad que él está hablando. La modernidad no es una teoría ni nada, es una etapa, ¿no es cierto? Una etapa que comienza allá, que surge de la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Es un cambio de estilo, ¿no? Y sí, en realidad yo te estaba haciendo hablar de los impuestos porque la economía siempre ha acompañado al hombre en sus diferentes etapas. Y la modernidad, muchos le echamos la culpa de la modernidad, ¿no? Que Sí. el orden, la seguridad, los fundamentos que todavía tiene el movimiento económico hoy, nos debatimos entre fundamentos modernos o fundamentos postmodernos o hipermodernos, ¿no? O neomodernos. Pero en realidad, antes de la modernidad había economía. El gran problema, me parece, que siempre la economía se quiebra, en cada época siempre hay un quiebre económico muy grande, ¿no? Antes del Renacimiento, la humanidad sufrió problemas económicos grandes, ¿no? Con el tema de la peste, la aparición de los impuestos en Francia, la caída de las ferias de champán, y la pelea entre la iglesia, el cobro de impuestos a la iglesia, ¿no? También. El cobro de impuestos a la iglesia. Todo esto fueron preparando un cierto caos en el cual, a partir de ahí, hubo una necesidad de poner cierto orden. Y a continuación, a la caída de la monarquía, cuando aparecen los gobiernos post-monarquía, después de la Revolución Francesa, hay una cierta necesidad de ordenar también la economía. Bueno, pasa una cosa, que el orden implica control, ¿entienden? Y la falta de control es la razón misma de la corrupción. Tenemos en este momento, estamos viviendo un sistema donde los controlantes son designados por los controlados, que son controlados por sus designados. ¿Se dan cuenta? Las instituciones no funcionan, y ahí te mando la pelota de vuelta. Porque esa fluencia, ¿se acuerdan cuando hicimos la experiencia donde ustedes eran de golpe, eran un montón de individualidades que cuando nosotros nos salimos con esa guarangada de la luz, que la voz alta, ustedes se asociaron en un concepto de masa, unidas en la idea de la angustia, que reclama conocimiento, y entonces fluyeron, la fluencia de Bauman, fluyeron a este estado donde pasan a ser un grupo de individualidades pensantes y recuperan el criterio propio y se escapan a la vulgaridad de la masa. Entonces, lo que vos me estás planteando es que se ha producido de ese conjunto de gente que al principio vivía dependiente de las tierras que le daba el rey y tenía que hacer unas cosas, a la Revolución Francesa, donde la gente se pudre de la explotación de lo que serían las primeras formas del mercantilismo, que pasa a reclamar la libertad. Cosa curiosa, los liberales ahí en la izquierda, porque naturalmente en el sistema el liberalismo tiene que estar a la izquierda del capitalismo. Qué sorpresa, ¿no? Bueno, espera, termino. Esa es una dicotomía que va a acompañar siempre entre el comercio, lo liberal y aquello que depende del Estado completamente. No, esto viene de los chinos, allá directamente desde hace mucho tiempo, desde los griegos mismos. Aristóteles mismo, en contra de Platón, va a decir en algún momento que él va a defender aquello que la institución del Estado o del gobernante, para dirimir entre lo que es justo y lo que no es justo. Bueno, la intervención del soberano.
¿Qué es? La cosa es que es justo, porque el error del comunismo que hace posible que se derrumbe es que el comunismo parte de la idea de que somos todos iguales. No, somos todos distintos. No es que no somos iguales, somos todos distintos. Entonces nosotros tenemos que aceptar que la recompensa que nos da el entorno tiene que ser equitativa, no igualitaria. No tiene sentido, por ejemplo, que yo a todo el mundo le diga todo el mundo tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? Pues que silla de ruedas, que la necesitan de silla de ruedas. Entonces eso sería lo equitativo, que no sea igualitario. Esos son los conceptos que se empiezan a manejar ahora y es el que saca la primera idea de esa es Mises, porque Marx habla de un esquema social distributivo donde todos son iguales y se distribuye todo entre todos. Esa idea fracasa en Cuba, pero fracasa también en la Unión Soviética porque falló en lo que sería el análisis de la modernidad, hacia dónde evolucionaba la sociedad. La Unión Soviética tenía sus fábricas trabajando rompe y raja, fabricando ropa que la gente no quería comprar. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces, explíquenme cómo hago para meter la ecuación del no me gusta dentro del comportamiento de las mujeres. Hablo de las mujeres porque son el 80% del consumo, que manejan el consumo. ¿Por qué cree que se popularizó la caja automática en los autos? Las mujeres van, pisan, se van y se van. Bueno, la mujer tiene mucha importancia y esta aparición de las mujeres en la calle y nos está indicando que se está cumpliendo una etapa de esa modernidad líquida que está derivando hacia un enfrentamiento entre esta intelectualidad que son ustedes con las sociedades zombies de los que se asocian en un manejo político donde se representan a sí mismos y dejan a estos intelectuales sin representación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué me sirven los impuestos? ¿Para que ellos estén bien y la gente no tenga trabajo? Y ahí viene el caso curioso porque el drama es voy a empezar a entrar en el tema de fondo porque se me va el tiempo y no lo quiero aburrir, ustedes quieren comer. No hay mejor manera de producir riqueza que el capitalismo. No hay mejor manera de distribuir la riqueza que el socialismo. Entonces, ¿cómo el socialismo tiene magníficas ideas distributivas? Hay que distribuir, Macanudo. ¿Qué? Algo. ¿Qué es el algo lo que produce el capitalismo? Macanudo. Así que tenemos que tener el capitalismo para producir y el socialismo para repartir. ¿Nos vamos entendiendo? Pero son opuestos el capitalismo y el socialismo. Claro. No, dice, fíjate que si vos lo mirás, viene al fin de un Estado que produzca para repartir mucho, ese reparto este equitativo entre todos sería el objetivo del socialismo, de manera que el capitalismo es socialista. ¿Qué tal? Entonces vamos a esperar una cosa. ¿Para qué ha servido el capitalismo? Para crear una capa de gente con muchísimo dinero. ¿Para qué sirve el socialismo? Para distribuir. Pero ¿cómo viene el asunto? ¿Cómo va a ser el esquema social futuro? Porque a mí me interesa que haya un capitalismo produciendo, pero me interesa que haya un socialismo distribuyendo. ¿Nos entendemos? Hasta ahora nosotros que decimos esa distribución se va a hacer a través de los impuestos. Y esto ha hecho que nosotros tengamos en este momento un Estado enormemente caro, de un marcado color político porque ha estado usando el empleo como una reserva electoral que se paga con el impuesto de los contribuyentes que son ustedes. Porque ustedes en este momento ahí lo que están pagando, el 25% de eso se viene de impuestos. Cuando ustedes cargan nafta, el 75% de nafta y impuestos. Por el celular, el 30% de impuestos. Compran una camioneta, el 50% es impuestos.
pero vivimos pagando impuestos. ¿Y qué es lo que recibimos del otro lado? Bueno, cuando yo le hice la trampa, yo le hice para asumir la responsabilidad de ese medio de pelote inicial. Fíjese cómo ustedes fluyeron de la masa angustiada a las individualidades conscientes y agrupadas, porque se produjo el conocimiento. Yo en ese momento era el líder, en ese momento, porque el líder es el que en un momento dado y en un lugar dado dice, hace y dice lo que la gente quiere que se haga y se diga. Ya dejé de ser el líder. ¿Terminó? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en este momento nosotros a través de los impuestos hemos favorecido la creación de un sistema de sociedades, organismos, relaciones, gremios, sindicatos y todos que se han convertido en sociedades zombies. Están, pero muertas. Están muertas, pero vivas, pero esclavas. Esclavas que de una negociación de tipo mercantilista que se desarrolla entre los dueños circunstanciales del poder y un capitalismo que vive de ese relacionamiento, y entonces con esta plata coimea y esto meten a esto porque estando esto adentro ellos van a comer y llevarse un montón de mangos. Ese sistema de corrupción que se lleva adelante gracias a la falta de control es el que nos está agotando a nosotros, porque ha hecho del Estado una herramienta electoral acá, ha hecho una herramienta de votos, un conjunto de votos cautivos que se paga con el impuesto de los que están de otro lado laburando. Cuando esta plata no alcanza para lo que cuesta acá y nos encontramos como en el caso de Chaco, ¿no es cierto?, donde hay 2 empleados por cada uno, que 2 empleados privados y 1 empleado público, o en Formosa, donde todos son empleados públicos. ¿Quién labura? Macanudo, ellos tienen los medios para llevar adelante la actividad socialista. ¿Y quién se encarga de producir lo que esos tipos están consumiendo? Si no hay actividad privada. Entonces, ¿cómo esto que yo les estoy manejando a ustedes, fíjense, la actividad privada y la actividad pública, o lo que les hablo del socialismo? ¿Qué es socialismo? ¿El escrito? Yo te puedo hacer una pregunta. Dale. En realidad, Dale. En realidad vivimos en un mundo que siempre ha luchado por vivir en libertad, ¿no? El famoso origen del liberalismo, ¿no? Todos purgamos por vivir dentro del liberalismo, pero el liberalismo tiene un grave problema que no terminó de resolver en los últimos siglos, y es en realidad hasta dónde va mi libertad y qué hacer con mi libertad, ¿no? Porque yo puedo producir, y en realidad el hombre siempre busca defender lo que produce y lo que hace. De hecho, todos ustedes están acá son liberales, ¿no es cierto? Porque los liberales, en sumo yo también, lo único que pedimos es libertad de elegir y respeto para nuestra elección. Esto es lo que queremos. Pero resulta que vos le das libertades a un capitalista y ya se asocia con el otro para hacer un monopolio y se queda con el mercado y ya te jodieron. Entonces no podemos perder el liberalismo, ¿me entendés? ¿Qué pasó en Estados Unidos en el 29? El siglo pasado. Fenómeno bárbaro. ¿Qué pasó? Se consiguieron chinos a patadas. Venían los chinos a laburar por el mundo. Nada más. Muerto de hambre, me da de comer, yo no te jodo más. Entonces los chinos, los norteamericanos, desarrollaron una enorme industria con costos muy bajos que le permitía exportar de todo el mundo. Y entonces lo que pensaron exportar no era cosa sino desocupación, porque como ellos producían muy barato, a mí no me convenía producir acá, así que fulano, no te puedo dar trabajo, acá nomás. Ahora viene la cosa, y si yo a este fulano lo rapo y lo dejo sin sueldo, y los chinos están en Estados Unidos viviendo de la comida, ¿quién compra? ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que lo único que pone en marcha
al capitalismo es el consumo popular. Se dieron cuenta que llegamos al contrasentido de que lo que mejor le puede pasar al capitalismo es que la gente tenga muy buenos sueldos. Entonces de ahí se sacó la conclusión sagrada: el salario no puede ser variable de ajuste. No lo toques, porque bajar el salario y bajar el consumo. Si baja el consumo no puede sostener la producción, el salario no puede ser variable de ajuste. No lo está diciendo un comunista ni un peronista, le está diciendo yo me considero un liberal. De la misma manera que le digo, el capitalismo es una desgracia porque tiende a concentrar la riqueza a cualquier medio. Necesitamos un Estado que le diga al fulano: mira, el salario no se toca, porque el salario es la base del consumo y aunque no nos guste la cosa, vivimos la economía del consumo. Si no hay consumo, no hay esta gente y no vivimos bien. Bien, entonces, si pero el salario, vos me dijiste recién que el salario no es criterio, ¿no? No es el criterio para manejar la economía. Y si el salario no es el criterio y tampoco la producción es el criterio, porque si yo produzco, nada más que me dedico a producir y no tengo a quién venderle mi producción, ¿no? Como pasó mucho tiempo en la historia, ¿no? Sí. Dios se sobreprodujo cosas y no se pudieron vender. Entonces Rusia 1989. Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces es necesario la intervención del Estado, que es el que va a manejar por un lado los salarios y por otro lado va a regular la producción. El liberalismo clásico de Adam Smith quería una economía sin Estado. Esa economía sin Estado, si no hay un Estado que entre a controlar y fijar la regla, termina en un monopolio. Y el monopolio lo que quiere es: vete, pago lo menos. No hay sueldos, te caes, entonces tienes que pagarle sueldos. ¿Quién va a poner orden ahí? Tiene que ser el Estado. El Estado es fíjense el contrasentido que va. Vamos a una economía libre, de mercado libre. Pero vean ustedes que se llama economía de mercado también, ¿saben? Vean ustedes, la economía del siglo XXI va a ser economía de mercado, gracias a la intervención del Estado. Pasa que nosotros estamos perdiendo en función que es el Estado, un lugar que junta un montón de gente de empleado público para ganar las próximas elecciones. No es un ente que tiene por objeto darnos educación, salud, seguridad y justicia y sobre todo crear las condiciones para seguir creciendo. ¿Qué condiciones tenemos para seguir creciendo en este momento? Si tenemos problemas con la luz, tenemos que no se hacen camino y no crece esa infraestructura que necesita la economía para seguir, porque la función del Estado no es solo del Leviatán, no es solo asegurar el respeto, sino crear las condiciones del desarrollo, que es lo que no estamos haciendo en este momento, por eso no hay empleo. Bien. Bueno, escúchame, esto se termina porque ya se van. Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, con el mayor gusto. Porque yo tengo un montón de preguntas para este hombre, pero no lo quiero poner tan en aprietos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿O le hago yo nomás la pregunta? Bien, entonces ahí te condenaron a que yo te vuelva a hacer otra pregunta. Dale. Estamos en el siglo XXI. Sí. Y este siglo XXI tiene una gran diferencia con el siglo XX. Algunos de los que están acá vivieron el siglo XX. Algunos yo no. Algunos sí, los que están mirando vivieron el siglo XX. En realidad, en el siglo XXI tenemos un problema de representatividad. Sí. Y diría Fukuyama también tenemos un problema de identidad. Pero el problema de representatividad se debe a que cayó algo de la modernidad, que era el hombre, ¿no? El hombre se sentía con otros hombres, formaban una comunidad. Hoy todos, en mayor grado, tenemos conciencia de nuestra persona, mucho más que la concepción de hombre. ¿Qué problema trajo esto antropológicamente? El hombre hoy se siente más persona y es más consciente de que tiene
poco tiempo de vida, tiene la única vida, ¿no? Toma conciencia de esta única vida que tiene, y sobre todo que quiere realizar las cosas que desea. La autoridad, ¿no? Hoy sí, pero hoy nos mueve mucho más el deseo que el espíritu colectivo, ¿no? Yo estoy acá y todo perfecto, estos dos están hablando, pero yo quiero comer, ¿no? Que se callen ya de una vez porque yo quiero comer. Podrían decir, más de uno habrá pensado acá en este momento. ¿A qué voy con esto de la crisis de la representatividad? Como vos planteaste hoy, la economía, el Estado, los focos de producción, por otro lado, la clase obrera, que hoy por hoy no se siente muy representada por sus gremios, ¿no? Tampoco muy defendida por el Estado, tampoco aquel que produce. ¿Qué organizaciones obreras? ¿Las organizaciones zombies? Sí, también. Bueno, eso lo va apuntando. Entonces, lo que uno opta hoy por hoy es una defensa más personal de la cosa, ¿no? Y una cierta tendencia a que yo cuidaré lo mío, mi microeconomía, y trato de sobrevivir. Y en ese sobrevivir me caigo presas de lo que por ahí el neoliberalismo te dice, ¿no? De que vos podés tener todo y no necesitas al otro. No hubo neoliberalismo. Terminó al final esa forma con la crisis de las hipotecas, la cuestión del petróleo, ¿no? La globalización. Pero hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos un sujeto solo, muy personalizado, que está desprotegido, después de una crisis grave que es la pandemia, la que nos tocó, y hoy estamos con más miedo que nunca. ¿Cuál sería el papel de la economía en este tiempo? Porque le cambiamos el sujeto, ¿eh? No tenemos más el sujeto del siglo pasado que pensaba que el Estado podía protegerlo. Hoy el sujeto desconfía del Estado, de las leyes, desconfía del otro. Hoy las leyes económicas o el pensamiento económico se maneja mucho sobre el criterio de la praxeología, que sería anticipar lo que va a pasar. Es lo que hicimos nosotros ahora acá, ya con el conocimiento previo pudimos anticipar que íbamos a crear la angustia, que iba a salir, que nos iba a atender, que si iba a quedar callado, armamos el escenario porque era previsible con los antecedentes, analizar eso, es un poco praxeología, que se busca mucho en economía, porque la economía de alguna manera analiza el hoy, pero también tiene que preocuparse porque allá es donde vamos a vivir nosotros, y así como está la economía ahora acá, sabemos que a nosotros así no nos estamos viviendo, ¿cierto? Y por el otro lado también la economía se orienta hacia lo que sería el pensamiento cataláctico, que es una forma de estudiar cómo se puede llegar al enfrentamiento con beneficio, cómo se soluciona el enfrentamiento dando beneficio a las partes, a ambas partes. ¿Es esto una locura? No, no es una locura, porque cuando alguien va a comprar algo, alguien está por vender algo, y son intereses, digamos, donde yo quiero pagar lo menos y el otro quiere cobrarme lo más, hasta que llegamos a coincidir en un precio donde ganamos los dos. Porque vean ustedes que en el hecho de estar acá consumiendo, ustedes están haciendo una opción, están, digamos, hay una insatisfacción que los llevó a la acción. ¿Ustedes qué preferían? ¿Tener el dinero o venir acá? No, vengo acá. Objetivamente, esto es más importante que el dinero. Subjetivamente para ellos. Objetivamente es la misma cosa. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Quedarse con la cerveza, la comida y todo, o agarrar la plata? No, subjetivamente prefieren la plata, prefieren las cosas. Ese es el estudio en este momento de esto que yo estaba diciendo ahora, recién te lo dije, ahora después me voy a acordar. Se me hizo un lapsus. Se nos va la hora, entonces quiero más o menos
por mi parte, después si quieren la pregunta, pero quiero cerrar el horario, los 45 minutos, acá está, 22:15, perfecto, me hace cumplir los horarios. Es una forma de respetarlo también a ustedes, ¿saben? ¿A dónde vamos? Miren, nosotros tenemos estructuralmente acá, estructuralmente, no es coyuntural, un país que así no aguanta más, ¿saben? Entonces van a tener que darse algunas modificaciones de fondo, sobre todo lo que hace a las inversiones, hemos corrido las inversiones, en lo que hace a la creación de empleo. En este momento un empleado que cuesta 100 pesos al patrón, un empleado que cobra 100 pesos al patrón le cuesta 200, se hizo caro el empleo, ¿saben? Tendrán que producirse tendrá que recuperarse la seguridad y tendremos que volver a ser un país previsible en el tiempo, porque esos vaivenes que tenemos nosotros afectan la seguridad de los inversores, y la seguridad representa, aunque no te prestas plata, y si te prestas te cobran los intereses disparatados. Por eso estamos metidos nosotros además en un mundo que está sufriendo los efectos de la pandemia y se está reacomodando. Tengan presentes esto y con esto voy a terminar. Cuando se produce la crisis, se cae el comunismo, se derrumba el muro de Berlín, fíjate que una forma la gente se hizo una sola sociedad, apareció Fukuyama, el tipo que interpretó el cambio que se daba, y en ese momento dijo Peter Drucker, tengan presente, el siglo XXI no será el siglo del comunismo, del socialismo, pero tampoco será el siglo del capitalismo, será el siglo de la inteligencia. Seamos inteligentes. Muchas gracias. ¿Listo? La pregunta. Muy bien, Jorge. ¿Alguna pregunta para hacerle a Jorge? ¿Qué quiere preguntar? A ver. Allá. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, no, Me parece que fuiste demasiado claro, me parece, Jorge. Sí, pero me dejé la inquietud, Carmen, ¿cómo vamos a salir? Les voy a decir algunas cositas que el ajuste es inevitable porque algo hay que ajustar, ¿sabes? Vamos a tratar nosotros tenemos que llegar a un acuerdo porque ese ajuste del país no va a ser cuestión de 6 meses, nos va a llevar varios años ajustarlo. Pero no lo vamos a poder ajustar cuando estemos, yo pienso así, con una grieta en el medio. Si no tapamos la grieta no hay acuerdo, si no hay acuerdo no hay país. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Nos hemos perdido el respeto. Sí. El respeto es la base de la organización de Hobbes, lo recoge la ley y lo reimplanta ya Rousseau. No, fíjate que una cosa, le digo para terminar porque esto el impuesto, dice Montesquieu, el impuesto es la porción de la propia riqueza que el ciudadano le quita al Estado, que el ciudadano le cede al Estado para disfrutar del resto en paz. Fíjate que Montesquieu dice, no le pidas nada, pagale no va para vivir en paz. Segunda condición, no se le ha de pedir al ciudadano todo lo que el ciudadano puede dar, sino solo lo que debe dar. Y si se le ha de pedir todo lo que puede dar, que sea lo que pueda dar. ¿Qué tal? Y a nosotros nos están sacando, entonces como nos sacan más de lo que podemos dar, perdemos la capacidad de reinvertir, de invertir y crear trabajo. Y nos encontramos así, pero ¿quién depende de quién? ¿El patrón? Que tiene el sueldo de él, porque si este no tiene el sueldo no le compra. Se dan cuenta el contrasentido que tiene el siglo XXI, que es lo mejor que nos puede pagar
es que la gente esté muy, muy bien y cada vez mejor. Vamos, socialismo. Yo voy a tomar un contrasentido que me quedó de lo que dijo Jorge, ¿no? Porque él decía que en realidad lo que va a salvar al hombre en el siglo XXI es la inteligencia. Y volvemos a tomar la inteligencia, el saber, es un elemento de la modernidad. Sí, pero es un elemento moderno, pero termino de redondear. Es de la modernidad. Y en realidad estamos atrapados en una maraña moderna también, porque a los impuestos alguien los hizo y están todos normados. Es una normativa, ¿no? Hoy el que produce tiene un montón de normativas encima que tiene que cumplir. Es como que la ley y el Estado está en contra del que produce, ¿no? Aquel que consume también consume y tiene que pagar por el valor de una cosa, tiene que pagar mucho impuesto, mucho más impuesto del valor de la cosa en sí misma. Pero eso está todo normado, nadie se puede escapar. Uno es incivilizado si se escapa de esto, ¿no? Entonces, el contrasentido es volver a postulados de la modernidad en donde el orden, la seguridad, ¿no? Seguridad, justicia y la justicia, la educación, eran los fundamentos de la civilización. Hoy por hoy tenemos una abundante estructura que parece obsoleta porque se escapa de la realidad, ¿no? ¿En dónde nos sentimos defendidos por la Constitución? ¿En dónde nos sentimos defendidos por el Estado? En el fondo, cada sujeto, este sujeto del siglo XXI se la tiene que arreglar, ¿no? A veces saliendo de la ley, porque nos obligan a veces a salir de la ley para poder sobrevivir, ¿no? Y yo digo, la economía siempre estuvo en los tiempos de crisis del ser humano y desde el caos siempre salió algo distinto. Yo creo que hoy vivimos un caos y el siglo XXI es la posibilidad de salir de este caos, que por un lado tenemos lo escrito, lo que está normado, y por otro lado tenemos la necesidad del orden, del que tampoco podemos escaparnos, y un Estado que en realidad está obsoleto en sí mismo y tiene que reconsiderar su papel frente al ciudadano. Ahora puedo hablar, terminó mi conferencia, ahora puedo hacer la conferencia con las señoras. Cuando se nos ocurrió hacer la porquería esa del experimento de la liquidez, ¿no es cierto?, de la modernidad y todo, de una manera estábamos, miren ustedes, ¿qué cambió la actitud de ustedes en relación al despelote, la información? Lo que acá está cayendo es un sistema informativo que hizo posible conducir la masa a través de las media verdades, porque los medios no mentían, solamente decían media verdad, y media verdad es también una mentira completa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que las mujeres tienen a través que está todo el día con el celular, tienen acceso a una información directa que no está manejada, porque este dijo, el otro está fake news, macanudo, pero no es siempre así, porque hay posibilidad de che, está pasando, entonces hay un sistema informativo que está facilitando ese paso social de esa masa manejada a través de la desinformación. Se da esa liquidez hacia otra masa de intelectualidades donde cada uno de ustedes sabe lo que está pasando sin necesidad de que le cuenten lo que ustedes tendrían que saber para pensar de otra manera. No, yo recupero la individualidad porque tengo los medios de información que me permiten formar una opinión inteligente e independiente. ¿Me entendió? Yo creo que hay una sobreinformación, hay demasiada información.
Y el exceso de información no significa que hay conocimiento, ¿no? Ese es un gran problema, y voy a rescatar a las mujeres de esto, porque en realidad las mujeres y los hombres nos pasamos todo el día frente al celular también. Pasa O sea, que la mujer... ya no hay división entre mujeres y hombres. Yo creo que todos... Pero las mujeres tienen un sensor espiritual conectado a la canasta al carrito, ¿sabes? Entonces se daban, che, esto va más, porque antes llevaba la plata en el bolsillo y traía el carrito de mercadería. Ahora llevo la plata con mercadería y me traigo en el carrito llevo la plata y la mercadería me traigo en el bolsillo, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres son las que se están dando cuenta de eso y están generando las condiciones de fluencia para que se produzca ese cambio que inevitablemente se va a producir. ¿Sí, no? Terminamos. Bueno, yo les quería agradecer a todos ustedes por este tiempo, a los que estuvieron detrás de la pantalla, a los que estuvieron acá presentes. Les agradezco una edición más de este ciclo, y gracias, Jorge, por todo lo que hoy nos pudiste acercar en este mundo de la economía y en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Bueno, hasta la próxima edición de Demorarnos. Gracias. Gracias a todos.